11 minutos. Vamos a otro tema. La Convención Constitucional aprobó el reglamento para las asignaciones en una medida que fue cuestionada desde Vamos por Chile. El Pleno estableció un monto máximo de 4 millones para cada integrante. Y para conversar de este tema y los avances de esta semana ya que termina, vamos a tomar contacto precisamente con el constituyente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo está, Fuad? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Fresia, Sebastián, gusto saludarlo. Aquí estamos en la Universidad de Chile también avanzando en las distintas subcomisiones de la Comisión de Reglamento, porque a pesar de que muchos, creo yo, han intentado señalar de que aquí no hay mayores avances, quiero decir que las comisiones se está avanzando y se está avanzando mucho. Se está trabajando además con un muy buen ambiente en la convención. Bueno, y eso precisamente le queríamos preguntar porque ha sido un tema bien intenso, ¿no? Y las discusiones intensas también de lo que finalmente se resolvió, que fueron las asignaciones. ¿Cómo va a funcionar, Fuad, el tema de las asignaciones? Porque en una de las discusiones era precisamente el malentendido de que este era aumentar el sueldo, pero tiene que ver con tener mayores recursos para trabajar, y tampoco estos recursos pasarían por manos de los constituyentes. ¿Cómo se van a trabajar con las asignaciones que ya fueron aprobadas ayer en la Comisión de Reglamento, Fuad? Lo primero que yo quiero señalar que no fueron aprobadas en la Comisión de Reglamento, ayer fueron aprobadas en el Pleno de la Convención, claro, a propuesta de la Comisión de Presupuesto y de Administración. Eso no lo vio el reglamento, la Comisión de Reglamento, sino que la Comisión de Presupuesto y de Administración. Yo quiero decir que yo siempre fui partidario de que, previo, lo dije en su momento, lo dije en mi intervención, y también por eso que no voté en particular ayer cuando se aumentaba el monto, de que aquí se debió haber escuchado primero un informe, una propuesta, no solo de la comisión respectiva, sino que también del Comité Externo de Asignaciones que se creó al efecto y que va a estar encargado justamente de establecer los criterios de rendición, ¿no es cierto?, y de uso particular de estas asignaciones. Ahora, lo que se ha señalado son varios principios que a mí me parecen correctos. Digamos, primero, todo rendible, ¿ya? Segundo, evidentemente que la mayor parte de las asignaciones tienen que ver con asesoría, y esas se van a contratar directamente por la Subsecretaría General de la Presidencia, y por lo tanto esos recursos no llegan a los convencionales, sino que se contratan personas que van a ser asesores. Y el resto son cambios de ítem. Tiene que ver con que al final los gastos de traslado, en lugar de que hoy día las Express, algunos convencionales, le manda el auto a la casa para que lo lleve al aeropuerto, y el aeropuerto pues los toma acá y los lleva al hotel. Bueno, en realidad eso es mucho más caro que, en definitiva, generar una asignación de movilización, y el que quiere va en su auto, se va en micro, se va en taxi, va en lo que estime, ¿no es cierto?, y tiene que indudablemente rendirlo de acuerdo a las normas que fije no la convención, sino que un comité externo. Yo, a pesar de que pensé que, y por eso que no voté a favor, digamos, del aumento del monto, de que debíamos escuchar primero al comité externo, que va a estar encargado de regular en particular, ¿no es cierto?, los sistemas de rendición y seguimiento del gasto, a mí me parece que tampoco se trata aquí de señalar de manera irresponsable de que no se justifica aquello o que hay un aumento de las asignaciones, porque lo que hay es una verdadera reasignación, donde gastos que hoy día no son asignaciones, que son de cargo de las Express, hoy día indudablemente cada convencional va a tener que responder por eso, a pesar de que la plata no pasa por él. Sí, pero hay un punto relevante que ha elevado también algunos sectores. Por ejemplo, Cristian Monkeberg ayer decía que la plata no alcanzaba para esto, ¿no? Que después iba a quedar corta la convención respecto a otros ítems de gasto. ¿Es efectivo eso? A ver, yo quiero primero señalar que aquí estos son gastos máximos, ¿ya? Son gastos máximos, y que además se rechazó de que si tú no gastabas el máximo del mes puedes acumularlo al mes siguiente, como se plantea. Por lo tanto, nadie dice que todos los convencionales van a utilizar todas las asignaciones todos los meses. Eso la verdad es que me parece que no es justificable. Y tenemos un marco general, nosotros estamos obligados a regirnos por lo que establece la Constitución y la ley, y por lo tanto estos son montos máximos que se fijan dentro de un marco. ¿Cuál es ese marco de la ley de presupuesto? Si se requiere más presupuesto, bueno, yo creo que la propia Secretaría de la Cámara de Diputados y el Senado en su momento en la discusión de la ley de presupuesto, por su experiencia, señalaban de que era bastante insuficiente lo que estaba en la ley de presupuesto. Bueno, eso será otra discusión. Si no alcanza, bueno, tendremos que utilizar simplemente los recursos que tenemos. Nosotros no podemos gastar más plata que la que nos da la ley de presupuesto, y en eso, digamos, creo que eso es indudable, eso es un marco general. Yo, como te digo, creo que el error que generó toda esta confusión, toda esta imagen negativa, y por eso que voté en contra, insisto yo, del aumento de las asignaciones, es que no se escuchó con
anterioridad, de manera detallada, antes de votar en general incluso un informe al comité externo que va a ser el encargado de monitorear, seguir y de alguna manera fiscalizar el uso adecuado de estas asignaciones. ¿Y cómo ve la discusión, Fuad? Le pregunto porque cuando aparecían algunos constituyentes de sectores de la derecha en particular y hablaban de ser austeros, cuando se abordaba el tema de las asignaciones. Esto también generó ruido, ¿no?, en la ciudadanía, claro, que ve de fuera las discusiones de este tipo, ¿no?, sobre todo cuando tiene que ver con los montos económicos con los que se van a trabajar. Sí, bueno, ayer afortunadamente se aprobó el principio de austeridad, como un principio de austeridad, es decir, yo puedo tener, digamos, dentro de los viáticos rendibles, recursos para poder almorzar, pero si voy a almorzar al restaurante más caro de Santiago, digamos, no lo voy a poder rendir como viático. ¿Por qué? Porque hay un principio de austeridad que en definitiva está establecido expresamente y que lo aprobamos ayer en una indicación. Ya, pero cuando se instalaba el aumento de recursos, o cuando se hablaba de cifras y ahí estaba la discusión de que fuese o no fuese austero, ¿cómo cree usted que se planteó la discusión durante la semana? No, yo creo que la discusión aquí se plantea, creo yo, con ciertas caricaturas. Aquí, primero, algunos que señalaron que se están aumentando el sueldo, todas estas cosas que son falsas. Pero también, por otro lado, ¿no es cierto?, creo que tampoco se cuida la convención, y por eso que yo me opuse, y por eso que yo, digamos, creo que había que invertir el orden de la discusión, que el comité externo, ¿ya?, donde hay personas de la Contraloría, de la Tesorería General de la República, del Consejo para la Transparencia, etcétera, ¿no es cierto?, sean los que primero nos propusieran un esquema de asignaciones, antes de acordarlo nosotros en el Pleno. Bueno, ahora ellos van a tener que definir dentro de este marco, que es bastante general, los detalles, ¿no es cierto?, y cómo esto se administra, se rinde, se fiscaliza, y creo que eso es muy importante, que vamos a tener un ente externo que va a estar supervigilando todo este proceso. Yo creo que hay que salir de esta polémica rápidamente, ya dejar de, creo yo, infringirle un daño gratuito a la imagen de la convención y destacar las cosas positivas que están. Yo creo que de todas partes hay gente que está interesada. Yo escuchaba algunos discursos ayer que realmente, y la semana pasada cuando se discutió esto también en general, que realmente plantean cuestiones que son falsas, ¿ya? Aquí no se están aumentando los sueldos, estos recursos no pasan por los convencionales, y a mí me parece que en definitiva eso es generar una caricatura y eso es generar un daño que parece ser doloso a la Convención Constitucional. Hay sectores, no quiero poner a todo Chile Vamos en un bolsón porque no es así, pero hay sectores de Chile Vamos que están efectivamente en esa posición que a mí me parece bastante poco responsable. Y por otro lado, quienes en un principio se habían negado a incorporar el principio de austeridad, que ayer logramos aprobarlo, ¿no es cierto?, en el Pleno, también le hacían un daño a la Convención. Por eso que creo que todos tenemos que cuidarla. ¿Y cómo se cuida? Siendo muy cuidadoso cuando se trata de recursos, muy claro que ojalá las decisiones no las tomemos los incumbentes. Las decisiones tienen que tomar los órganos externos, y creo que ese debe haber sido el principio de este debate y de esta discusión. Lamentablemente no fue así. Bien, Fuad, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Que tenga buen día. Que esté muy bien, muchas gracias. Aquí vamos a seguir avanzando en el reglamento. Bien, nos vemos.